Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Bautista al aire, una iglesia de fe, una iglesia de esperanza, una iglesia donde procuramos predicar la palabra de nuestro Dios para la edificación de su vida, estimada audiencia. Y siempre mis oraciones por cada uno de ustedes que me sintoniza a través de estas redes sociales, mi oración por usted, que la paz de Dios esté reinando en sus corazones. Y para fortalecer esa fe, hoy quiero meditar con ustedes el tema adoradores. Y para el desarrollo de este tema he tomado como texto bíblico Juan capítulo 4, versículo 23. Y leemos así la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bendito Espíritu Santo. Amén. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran es en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios añada mayor bendición a su bendita palabra. Estimada audiencia, déjenme llevarles o recordarles el contexto de lo que se estaba viviendo en la lectura de este versículo que hemos traído a la memoria. Cristo ya estaba entre el pueblo de Israel, en ese mundo existente allá, en el Medio Oriente, Oriente Medio o Oriente Próximo para la zona de Occidente, Europa, Estados Unidos. Y él había comenzado el ministerio de sembrar la semilla del evangelio, de salvación para su pueblo. En una de esas iba por aquí, por donde estaban los samaritanos, que hoy podemos decir que es la franja de Gaza, los árabes, la descendencia de Ismael. Y a quienes en ese momento se les llamaba los samaritanos. Algo que no compaginaba, no se llevaban bien con los judíos. Por ciertas circunstancias raciales, etc. Y Cristo se detiene cerca de un pozo y manda a sus discípulos que vayan a conseguir los alimentos y otras cosas más. Y él se detiene en un pozo y ahí llega una mujer samaritana no de muy buena reputación. Bueno, como nosotros, pecadores. Y ahí comienza un diálogo entre la mujer samaritana y Jesucristo. La mujer, sorprendida por ver un hombre ahí, no sé qué le vino a la cabeza, dijo, aquí ya está la movida, ya la hice, ya voy a hacer la obra del día, dijo la mujer. Pero comienza esa plática, la salvación estaba tocando la puerta del corazón de esa mujer ya, y le pide algo de beber. Y hay una sorpresa ahí, que a la vez Cristo le dice, si tú me pidieras de beber, yo te daría agua vivas, que de tu interior, de adentro. La salvación viene de adentro, la restauración viene de adentro, el dunami, de adentro hacia afuera, esa explosión, ese cambio. Dice que de adentro iban a saltar ríos de agua viva. Y la mujer le dice, ¿cómo tú me vas a dar de beber si no tenés cómo sacarla de este pozo? Y ahí le dice, y le descubre algo y le dice, 5 maridos has tenido, el que hoy tienes no es tuyo. Se sorprende más la mujer. Y le dice, me parece que eres profeta. Y como tal, pues, nuestros padres los han dicho que aquí vamos a adorar y que allá otros dicen que en Jerusalén, otros dicen que en ese monte.
Entonces la mujer había sido inundada de religiosidad. Y el peligro más grande que hoy en día enfrenta la iglesia cristiana es la religiosidad. Cuidado, estimada audiencia, con esa religiosidad que se ha metido hoy en día al cuerpo de Cristo. Cuando el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto, le siguió esa religiosidad porque estaban acostumbrados allá en Egipto a adorar muchos dioses. Como dicen los conocedores, contra esos dioses Dios peleó y los venció. Sacó a su pueblo de ahí, lo cruzó el Mar Rojo, llegaron a la tierra prometida, y cuando entraron con Josué a la tierra prometida, fueron a inundarse de más religiosidad. Cuando José muere y entran al periodo de los jueces, y después de los jueces ¿cómo se llama? Los primeros profetas, y van el tiempo de los reyes, y van inundados de religiosidad, y la religiosidad cada vez los metía en más problemas con Dios. Entonces, déjeme repetirle, el peligro más grande que enfrenta la iglesia de Cristo hoy más que nunca es la religiosidad. Y esa religiosidad había inundado la mente, el cuerpo, el alma de la mujer samaritana. Porque le estaban diciendo que sus padres decían que iban a adorar allá, otros decían que allá en ese monte, otros decían que en Jerusalén. Y Dios le dice algo, o Cristo le dice algo bien importante. Mas la hora viene, y ahora es. Hoy llegó el momento de salvación para tu vida. Hoy está delante de ti el Salvador. Hoy te ha confrontado porque te ha dicho lo que tú andas haciendo. Le dijo, 5 maridos tiene y el que tiene no es tuyo. Te ha revelado el problema. Y que ese día y ahora es, dice, que te voy a sacar de esa religiosidad. Y eso quiero que aprendamos hoy en día. A salir de esa religiosidad donde nosotros nos encontramos. Porque un día la salvación, el verdadero Dios, Cristo, en vosotros la esperanza de gloria, tocó nuestro corazón. Lo recibimos como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero lastimosamente que a partir de ahí alguien nos enseñó una religiosidad. Y andamos haciendo las cosas como cualquier persona del mundo, así como estaba la samaritana. Ella iba a adorar, ella iba a la iglesia, pero iba como una religiosa, no como una adoradora, no como una persona que estaba convencido de ese Dios que es espíritu, que hablaba el Antiguo Testamento a través de la ley, como cuando Cristo vino, que vino a cumplir la ley. Él estaba enfrente de esa mujer, confrontándola, queriéndole quitar ese velo de religiosidad que había metido al pueblo de Israel por siglos en grandes problemas delante de Dios. La religiosidad. Entonces Dios quiere sacarnos hoy en día de eso, porque nuestras iglesias, los templos donde se congrega el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, está inundada de religiosidad. Así como en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento y después de la resurrección de Cristo, hoy en día más que nunca, la iglesia se ha sumergido en algo terrible. No solo en la predicación del liberalismo, que es el materialismo, estamos llenos de religiosidad. Entonces la mujer samaritana estaba confundida. Pero cuando Cristo le descubre, la desnuda de su pecado o de su rebelión ante Dios, como dice Romanos, mas cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Como dice la carta a Juan, dice que
no puede decir nadie que no ha pecado, porque si dice que ha pecado, hace mentiroso a Dios. Entonces a esa mujer se le cae el velo de la religiosidad y comienza a ver la verdad ante sus ojos. Y sorprendida de lo que estaba delante de ella, la salvación, el mismo Dios, el Dios verdadero platicando con ella corre a traer, lleva ese mensaje. Una persona que era religiosa, se le cayó el velo de la religiosidad, quita todos sus dioses, muda su corazón y de inmediato se hace una misionera, una predicadora, una evangelizadora, y lleva esa palabra de salvación, esa semilla de salvación, y la siembra en su pueblo. Al momento lleva esos frutos y Cristo ve, y Él le dice a sus discípulos: la mía está lista. Hoy es el momento de los verdaderos adoradores. Hoy es el momento que ha llegado la salvación a los samaritanos. Hoy es el momento de un avivamiento de la palabra de nuestro Dios. No un avivamiento como esos que dicen hoy en día o que ha pasado a través de los tiempos del siglo XXI, que avivamiento, esos son, o que apaguen la luz en el templo y que vamos a escuchar música, que suenen los tambores, que suenen las trompetas, que los panderos. No. De ese avivamiento no se habla acá. Se habla de un verdadero avivamiento de la palabra de Dios. Había llegado la salvación, ahora es, dice, mas la hora viene y ahora es. Ahí estaba el Salvador, con esa misión de salvar al mundo, no de condenar al mundo, sino de salvar al mundo. Y cuando los verdaderos, dice, adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, porque Dios es espíritu. Entonces, estimada audiencia, ¿qué estilo de adoración le está dando a ese Dios espiritual? Dios es espíritu, dice. Dios no es carne como nosotros. Dios no es materia, no son chunches. Dios no ha prometido a la iglesia, y esto lo dije hace mucho tiempo y lo traigo a la memoria. Aquí le vamos a quitar esa migraña que usted tiene en la cabeza por el materialismo. Al pueblo de Israel se le prometió lo terrenal. A la iglesia se le ha prometido lo espiritual, porque dice la palabra de Dios y lo repite en el Nuevo Testamento, que Dios los ha bendecido con toda bendición espiritual, no material. No sé si me doy a entender. Para el pueblo de Israel es la promesa terrenal, para la iglesia es la promesa espiritual. Entonces esta es la medicina para que te quites esa migraña del materialismo que tienes en la mente y que te han metido ahí. Estamos equivocados, porque Dios no los ha prometido cosas materiales a la iglesia. Allá en el Sermón del Monte, el capítulo 6 de Mateo, si no me equivoco, Él está hablando que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas bajo su misericordia, bajo su bondad, van a venir por añadidura. Pero primeramente busquemos en espíritu y en verdad el reino de los cielos, en adoración ante Dios, y despojémonos de esa religiosidad, la cual los ha metido un grave problema hoy en día delante de Dios. Y no vaya a ser que Él los elimine como eliminó a su pueblo. No porque era su pueblo o la niña de sus ojos, le perdonó la religiosidad que ellos tenían. No se las perdonó. Esa misma religiosidad condenó al pueblo de Israel y fueron arrancados del olivo para ser injertados nosotros, que no éramos pueblo. Hoy somos el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Aquellos que creemos en Cristo, vengamos a Cristo como adoradores, en espíritu y en verdad.
Porque repito, congregación, por tercera vez, estamos inundados de religiosidad, y el peligro más grande y el asesino más grande del cristiano hoy en día es la religiosidad. Vuelve a ver a todos lados cuando estás en la iglesia donde te estás congregando, vuelve a ver y ve cuántos religiosos han llegado ahí. Y tal vez es uno por ahí que está ahí escondidito, que está adorando en espíritu y en verdad a Dios. Y posiblemente de ese uno hasta lo burlamos por la forma de adoración que él tiene. Estimada audiencia, liberémoslos de la esclavitud de la religiosidad. Y yo quiero llevarlos, para terminar, a un punto esencial que quiero hablarles: adoradores en espíritu y en verdad. Los adoradores en espíritu y en verdad se conocen en las buenas y en las malas. Aquí en Hechos capítulo 16, versículo 25 al 27, vamos a ver algo delicado, terrible. Y aquí vamos a darnos cuenta de que aquel que viene a Cristo, no todo es color de rosa. Si usted le han hablado y le han dicho que venir a Cristo todo se le va a volver color de rosa, que va a tener casa, carro, dinero, trabajo abundante, es mentira. Cristo nos dijo: hijitos míos, en el mundo vas a tener dificultades, problemas, necesidades, angustia, enfermedades. Pero no te preocupes, aquí va la salida. Yo he vencido al mundo. Pero te pido que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Y esto lo comprendió muy bien Pablo y Silas. Y veamos qué nos dice el versículo 25 de Hechos 16. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos, ¿qué? Le oían. Desde que se convirtió el apóstol Pablo, no fue fácil el evangelio para él. No fue fácil el desarrollo del ministerio del apóstol Pablo que tuvo sobre esta tierra. No le fue fácil. Pero él sabía en quién había creído. Había tenido una conversión genuina, una conversión verdadera, una conversión eficaz ante Dios desde el momento que se le apareció. Él le dijo: heme aquí, dime qué debo de hacer. Un adorador en espíritu y en verdad, cuando Cristo viene a su corazón, le dice: dime qué debo de hacer, Señor. Guíame, por favor. Un adorador en espíritu y en verdad, aunque esté pasando problemas, le dice: Señor, aquí vengo en oración delante de ti, en adoración también, como el apóstol Pablo vino orando y también alabando a nuestro Dios, y sucedieron cosas inefables, difíciles de explicar, porque esos hombres sabían en quién habían creído. Eran adoradores en espíritu y en verdad. Y eso les ayudó a pasar las dificultades. Y eso les ayudó a pasar las dificultades. Y dice que en medio de esa angustia los habían azotado, los habían metido presos, se habían burlado de ellos, las cosas no estaban saliendo bien. Pero en medio de todas esas circunstancias difíciles, Pablo y Silas oran y cantan himnos a Dios. ¿Y qué dice? Y los presos escuchaban. Mire qué sucedió en adelante. 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos, no solo de Silas y de Pablo, de todos los que estaban oyendo cómo Pablo, a pesar de la dificultad, estaba preso, a pesar de que los habían castigado, a pesar de que tal vez no habían comido, a pesar de que tenían fiebres tal vez por el castigo que les habían dado.
o no sé qué enfermedad estaban ahí temblando en lo más profundo de ese calabozo, ahí ellos tomaron fuerza en Cristo. Porque Cristo busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No sé si me doy a comprender, amada iglesia. Y ahí, en medio de esa dificultad difícil, Dios les quita las cadenas. Esas cadenas de pobreza hace que Dios caiga. Porque Él oyó la adoración de aquellos adoradores que Él busca y que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, no es materia. Dios es espíritu. Que te quede grabado en tu mente: Dios es espíritu y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y estos hombres sabían quién era Dios, e hizo que se les cayeran las cadenas de enfermedad, las cadenas de prisión, no solo a ellos, a todos los que estaban ahí. 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Un adorador en espíritu y en verdad no huye de la justicia, se enfrenta a la justicia y se pone en las manos de Dios y le dice: Señor, sácame de esto. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos. Pero a mí la palabra pecado no me gusta, porque significa algo diferente. Si estamos en rebelión con Dios, si hemos cometido falta ante su Santo Espíritu, declaremos a Dios quiénes somos. ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son nuestras angustias? ¿Cuáles son nuestras necesidades? Una oración sencilla: Señor, ya no aguanto, no hay yo qué hacer. Oh Señor, te he pedido tanto, pero hoy guardo silencio ante tu presencia. Ayúdame, porque si no me ayuda, yo voy a desfallecer. Y alaba a Dios, cántale himnos, honra el nombre de Dios, santifica el nombre de Dios en tu vida. Adórale, no por necesidad, adórale porque Él nos amó primero. Adórale así como cuando tú estás enamorado de alguien y te haces un corazón romántico, te salen palabras que nunca tú las habías pensado. Comienzas a escribir cosas, poemas, o comienzas a mandar mensajes, aunque sean copiados de otro lugar, pero te inspiraron porque quieres expresar ese amor en espíritu y en verdad. Hazlo así con Dios. El mundo te paga mal aunque tú seas romántico, pero Dios te va a pagar bien. ¿Y qué hizo con Pablo y Sila? Les quitó esas cadenas y los sacó libre de ese lugar. Hizo que otros se convirtieran, porque el adorador en espíritu y en verdad, a veces sin hablar, él da testimonio del poder, de la gracia, de la misericordia de Dios ante sus vecinos, sus compañeros de trabajo, en el estudio, en la universidad, en el bus, en el campo, en la playa, en el parque. Da testimonio de que tú eres un hijo de Dios, y otros, al ver tu testimonio, se convierten a ti. Y para terminar, número 2, adoradores bajo juego. Venir a Cristo implica enemigos. Venir a Cristo implica muchas veces soledad, porque los hemos alejado de cosas del mundo. Venir a Cristo implica que se burlen de ti. Venir a Cristo implica que tus amigos se alejen y amigas se alejen. Venir a Cristo implica, lo más bello, tener la cobertura de Él. A pesar de que como adoradores en espíritu y en verdad podemos estar bajo juego, Cristo nos da una promesa
Leamos ahí capítulo 12, versículo 1 del libro de los Hechos. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de los de la iglesia. Oiga, algunos no dijo apóstoles, no dijo hermanos, no dijo seguidores de Cristo, algunos de la iglesia. Porque nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dice, para matarles, adoradores bajo fuego, bajo peligro, bajo circunstancias difíciles. Y dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Lo eliminaron. Y tú dices que por algunas circunstancias que estamos pasando, porque tal vez no conseguimos trabajo rápido, o estamos pasando alguna mala racha, o no hay dinero en la casa para comer, primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Si eres un adorador que le adoras a Dios en espíritu y en verdad, aunque estés bajo fuego, bajo amenaza, bajo señalamiento, Dios te va a sacar de ahí. Y aquí dice que mató a espada. Hay bajas en el cristianismo. No todo lo va a salir bien. No creamos que en todo las cosas van a salir bien. Van a haber bajas. Pero Dios dice, si eres un adorador, le estaba diciendo a la mujer samaritana, si eres un adorador en espíritu y en verdad, ni en aquel monte ni en el otro monte, no. Hoy está delante de ti a quien tú vas a adorar en espíritu y en verdad, y te va a dar la salvación de esa dificultad que estás viviendo. La mujer samaritana fue salva y todos los que venían con ella fueron salvos. Me imagino hasta los maridos que con lo que le dijo Cristo, los 5 que habías tenido, también se convirtieron ahí. Porque Dios no ve tu falta, Dios no ve tu rebelión, Dios ve tu corazón. Y conforme la intención de tu corazón, Dios te bendice y te regala la vida eterna. Lo demás viene por añadidura. Aquí dice, y mató a espadas a Jacob, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los religiosos. Ahí dice a los judíos, a los religiosos. Si los religiosos todo les agrada, el chambre, que está llena la iglesia de chambres, de murmuraciones, de señalamientos, de envidia. Los peleamos entre los mismos hijos de Dios, que no les estamos dando cuenta cómo la religiosidad se ha metido en nuestras vidas y nos está destruyendo, hermano. En ese lugar donde te congrega solo van religiosos, porque mira lo que van a pelear, a chambrear, a señalar. No vamos a adorar. Por eso está nuestra congregación tal como está hoy en día. Despojemos. ¿A quién agradó la muerte de Jacob y la persecución de los cristianos? ¿A quién agradó? A los judíos, a los religiosos. Procedió procedió a aprender también a Pedro. Era entonces los días de las panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Le quería dar también en la nuca. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cómo? Sin cesar. Y aquí terminamos. ¿Qué sucedió? Pedro salió de la cárcel. Un ángel se le apareció. Lo sacó hasta afuera. Llegó a tocar la puerta donde estaban orando por él. Salió una señorita a ver, se asustó. Y todos dijeron, no, es el ángel. Ya Pedro está muerto, ya. Mire la fe de aquellos. Pero Pedro habla y le dice, soy yo. Y todos se admiraron. Adoradores bajo fuego, pero a pesar de que estamos bajo fuego, Dios va a llegar a rescatarlo. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿qué estaba haciendo? Orando y adorando a Dios, para que Dios libertara a Pedro. ¿Cómo lo vamos a liberar de esos problemas, de esas necesidades? ¿Cómo vas a liberar a tu ser querido de la cárcel?
a través de la oración y la adoración. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Liberémoslos, iglesia, de esa religiosidad. Y vamos a decir que ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni nadie los va a separar del amor de Dios. Y bajo las circunstancias, bajo el juego, bajo la necesidad, bajo la enfermedad, bajo la angustia, bajo el problema, bajo las amenazas, bajo cualquier cosa, Dios los va a sacar en victoria. Primeramente, porque somos adoradores en espíritu y en verdad. Hermano, amigo, conviértete, iglesia, predicador, conviértete en un verdadero adorador en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y tales adoradores Él los busca. Dios te bendiga.